Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué es la digitalización y aumento de la productividad en el sector AECO? Como ustedes saben, la digitalización del proyecto, haciendo un paréntesis, no es necesariamente tener la información en una computadora. Va mucho más allá de eso. La digitalización y el aumento de la productividad son dos temas claves para nuestro sector de arquitectura, ingeniería, construcción y operación y mantenimiento. La implementación de tecnologías digitales en la industria ha tenido un impacto significativo en la forma que se han llevado a cabo los proyectos de construcción. Estas tecnologías permiten a nosotros los profesionales del sector AECO trabajar de manera más eficiente, colaborar de manera más efectiva y reducir errores y mejorar la calidad de trabajo. Quise poner este texto de introducción porque realmente es muy importante que estemos conscientes de la importancia de la digitalización y el aumento de la productividad a partir de nuevas tecnologías que en estos últimos años hemos estado viendo, pero sobre todo, lo más importante de todo eso es que esas nuevas tecnologías nos permiten trabajar de una manera colaborativa, de una manera más eficiente y evitando los errores, hablando un poquito ya desde el inicio de un poquito de Lean Construction, evitando los retrabajos, o sea, pérdida cero. No solamente se habla de pérdida de materiales en la obra, sino también podemos hablar de pérdida de tiempo y de trabajo y de retrabajo en los procesos desde que se empieza el diseño del proyecto hasta que se termina el proyecto. O sea, no solamente cuando se está ejecutando se habla de desperdicios y de pérdida. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Vamos a decir, hay muchísimas, pero yo he venido a traer aquí, digamos, estas que son las más importantes desde mi punto de vista y las que en cierto modo más se conocen y que probablemente podemos destacar y ver en el ejercicio profesional que hemos tenido durante estos años. Obviamente tenemos que hablar indiscutiblemente del BIM, del Building Information Modeling, donde para los que no están muy familiarizados con el BIM no es solamente tener un proyecto en 3 dimensiones en una herramienta como Revit o como Archicad o como Civil 3D o cualquier programa de modelado. Es más que eso. Es que ese modelo, esos elementos de ese modelo, pues tengan la información del proceso constructivo del proyecto y la data que cada elemento necesito saber del tipo de material, el tamaño, la longitud, el ancho, el largo. O sea, no solamente geometría, sino también data hasta de marca, precio, ficha técnica y demás. También podemos hablar de la realidad virtual y aumentada que nos lleva por un mundo muy interesante, virtual y aumentada, en el sentido de que aunque no esté construido el proyecto, ya podemos ver, podemos visualizar el proyecto de una manera digital y con los famosos gemelos digitales podemos inclusive poder ir llevando la gestión del proyecto con esos modelos y antes de empezar a construir el proyecto, inclusive pudiéramos hasta tener experiencia construyendo ese proyecto porque virtualmente lo puedo construir tantas veces como sea necesario para lograr, como dice la ACE y el PMI, el PDCA, el planificar, plan, do, check y act. O sea, planificar, hacer, actuar y chequear y actuar. O sea, una forma de chequeo continuo y de mejora continua. Como bien se dice que en la construcción normalmente no hay experiencia en el mismo proyecto construido porque aunque sean iguales normalmente se presentan nuevos escollos en cada ejecución. De esa manera pudiéramos tener cierta experiencia del proyecto aunque no lo hayamos construido. Luego hablamos de robótica,
sabemos, ¿verdad? Toda la robótica que hoy día está involucrada en los proyectos. Más adelante vamos a ver un poquito más de detalle de eso, igualmente de la gestión de proyectos en línea, o sea, en tiempo real, y la automatización de procesos. Viendo aquí un poquito más detallado y más técnicamente hablando, cada una de las definiciones de cada una de ellas, pues, podemos decir que el BIM es la tecnología que permite la creación de modelos digitales en 3 dimensiones de edificaciones y obras lineales, ojo, no solamente de edificios, sino también de carreteras, de puentes, de presas, de todo lo que se pueda ejecutar y construir, lo que permite la colaboración en tiempo real entre los diferentes equipos involucrados en el proyecto. Hablando de realidad virtual y aumentada, podemos decir que es una tecnología que nos permite a los arquitectos y diseñadores visualizar sus diseños en un entorno virtual que les permite hacer cambios y mejoras antes de que se realice la construcción física. La robótica nos permite mejorar la eficiencia en la construcción, especialmente en tareas tediosas, difíciles y peligrosas. Por ejemplo, lo último que se habla hoy día de robótica es los famosos robots que logran construir los proyectos imprimiendo con impresiones en 3D reales, con mezcla de hormigón, ¿verdad? Y entonces se van construyendo, vaciando en sitio el diseño del proyecto. Claro, hoy día todavía eso no está muy desarrollado y es más aplicable a edificaciones pequeñas, ¿verdad? Porque no, obviamente no se puede, todavía no hemos llegado a grandes obras de muchos niveles, sino más bien obras pequeñas y repetitivas. Gestión de proyectos en línea nos permite mejorar también la eficiencia y la colaboración en el sector AECO. Las plataformas de gestión de proyectos permiten a los diferentes equipos trabajar juntos en línea, compartir información y realizar un seguimiento del progreso del proyecto en tiempo real. O sea, en tiempo real podemos ver lo que cada quien está haciendo y cómo va nuestro proyecto y cómo se va a desviar. Y automatización de los procesos nos permite también mejorar la eficiencia de la construcción de tareas repetitivas con el uso de programas especializados de la industria, de nuestro sector AECO y hasta la inteligencia artificial. Aquí un comentario. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de las 3 etapas indiscutibles que tiene todo proyecto. No importa que sea de edificaciones o de obra lineal, toda obra tiene una fase de presupuesto, una fase de planificación y una fase de ejecución. Cuando hablamos de ejecución, necesariamente tenemos que hablar de control de proyectos, porque inmediatamente empezamos a ejecutar, debemos de incorporar la fase de control también. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué lo traigo aquí a colación de inicio, antes de empezar? Porque quiero que tengan en su mente bien claro de que hoy día es muy importante que esas 3 etapas de todo proyecto estén unificadas en un solo proyecto. Es lamentable ver un montón de compañías de ejecución de proyectos que tienen inclusive megaproyectos, y de hecho hasta he participado a nivel de América Latina en mega empresas. Logré participar hace unos años en una empresa que no me gusta decir el nombre. He trabajado muchas, pero esa para mí es la más grande que he participado. Y pues tienen obviamente esos 3 departamentos, pero lamentablemente esos 3 departamentos son muy buenos individualmente, pero no hablan entre sí. Lo que se hace en presupuesto no pasa a planificación para luego ellos planificar el proyecto, sino que hacen su proyecto de planificación sin tomar en cuenta el presupuesto, y a la hora de ejecución, por igual, hacen la ejecución del proyecto muchas veces sin mirar la planificación y sin mirar el presupuesto. Entonces, ¿qué indica eso? Que cómo yo voy a controlar mi proyecto si lo que se está ejecutando no es lo que está presupuestado y planificado. Es dificilísimo controlar un proyecto cuando
yo ejecuto y controlo, trato de ejecutar y controlar un proyecto que no me llevo de lo que se ha hecho previamente en el presupuesto y en la planificación. O sea, entiéndase que si es así, si integramos esas tres actividades en una sola, pues a la ley de un clic, yo puedo con una herramienta informática lograr saber qué tengo en presupuesto, cuándo toca ejecutar esa actividad y si se ha ejecutado o no, y por ende entonces ver el control de proyectos de cómo en cuanto a costo y tiempo, cómo voy en función de lo que me tocaba ejecutar. Porque, ¿qué viene siendo el presupuesto y la planificación? Como el manual de ejecución de esa obra. O sea, en presupuesto ahí me va a decir todos los insumos que necesito, cuáles son los precios topes que tengo para ejecutar, para comprar y contratar. Y en el rubro del tiempo, pues me dice qué va primero, qué va después y cuándo tengo que ejecutarlo. Entonces, eso es una información muy, muy importante en todo proyecto, tomando en cuenta, no lo digo yo, lo dicen las grandes compañías de supervisión de gestión y control de proyectos a nivel mundial, como McKinsey Global Institute, y que te habla de que más del 70% de las obras, no del país tercermundista, no, de cualquier tipo de obra en cualquier país primermundista o tercermundista, más del 70% de las obras no terminan ni en tiempo ni en dinero. ¿Por qué? Porque pasa eso que estoy explicando ahí. O sea, no hay una bidireccionalidad en la información entre el presupuesto, la planificación y la ejecución y control de proyectos. No se hablan los proyectos. Por lo tanto, es muy difícil poder saber el estatus real de una obra cuando eso pasa. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito más a fondo de eso, podemos decir que todo presupuesto tiene un listado de capítulos, partidas, y las partidas tienen cantidades, precios que multiplicados por las cantidades me dan importes, pero ese presupuesto que tenemos ahí es normalmente el presupuesto de venta, ¿verdad? O sea, el presupuesto que yo como contratista le entrego, ¿sí? Yo como contratista le entrego a un propietario para ofrecerle mi trabajo. Entonces, si me contratan, pues entonces ahí sí ya a partir de ese presupuesto empezaría a ejecutar mi proyecto. Y a partir de ahí es que yo entonces necesito ejecutar, hacer en mi planificación que entonces esas partidas exactamente o esas partidas más tareas adicionales o una estructura de planificación totalmente diferente, pero siempre linkeadas al presupuesto, me permite tener el proceso de planificación donde involucra tareas, duraciones, vinculaciones y demás, rutas críticas, flujo de caja, para saber el dueño de ese dinero que yo le estoy diciendo que le cuesta su obra, cómo él va a tener que hacer los desembolsos. Y a la hora que comienzo a ejecutar y a controlar el proyecto, entonces se comienzan a generar cantidades reales, precios reales e importes reales. Pero que a lo interno del que está ejecutando el proyecto, de cara al dueño, él solamente ve este presupuesto y esta planificación. Él no ve estos números. Y lo ideal, vuelvo y repito, que todo eso esté interconectado para yo poder ir dando seguimiento a esa información. Hablando un poquito más amplio sobre ese sentido, todo proyecto debe tener y gestionar 5 estructuras de precio. ¿Cuáles son esas 5 estructuras de precio? El presupuesto de venta, que es el que, vuelvo y repito, se le entrega al cliente. El presupuesto de costo, que es el que yo hago a lo interno para yo saber cuánto me va a costar mi obra. El avance de obra, que es más que la ubicación. La planificación temporal, que sale a partir del presupuesto de costo para yo ejecutar mi obra justo a tiempo, ¿verdad? Y la ejecución y control de proyectos, que se compara no con el presupuesto de venta, sino con el presupuesto de costo, porque se supone que yo ejecuto como precio tope y tiempo tope mi planificación económica y temporal
a partir del presupuesto de costo, no del presupuesto de venta. Este sí es a precio de venta. Miren que el color del precio de venta y el precio de la publicación es el mismo, porque obviamente yo cobro el avance de las cantidades ejecutadas de ese proyecto a precio de venta. Sin embargo, ejecuto el proyecto a precio de costo y la planificación se hace en función de ese precio de costo, no del precio de venta, nunca del precio de venta. Como ustedes saben, yo soy distribuidor de Presto y obviamente, pues, mi herramienta de trabajo es Presto. ¿Por qué mi herramienta de trabajo es Presto? Porque en estos 30 y tantos años de trabajo me he dado cuenta que es la herramienta que más me conviene. O sea, tengo ya 17 años trabajando ininterrumpidamente con Presto y otras soluciones que vamos a ver aquí. Pero este es el mapa, vamos a decir, de procesos que normalmente yo trabajo. O sea, un poquito complicado, pero vamos a ir desglosando poco a poco. Este módulo que está aquí, lo que nos habla es del presupuesto. Entonces, ¿por qué uso Presto? Porque es una herramienta, como decíamos hace un momento, que me permite digitalizar la obra, me permite empezar a tener interacción con todos los interesados, con todos los involucrados en el proyecto, desde el primer día y tener buenas prácticas, tal como nos promueven el PMI y la ACE. Para los que no saben, qué es la ACE, es la Asociación de Ingenieros de Costo más antigua del mundo, que aquí en el país yo soy el actual presidente de la sección de República Dominicana, 2022-2023. Y el PMI, muchos de ustedes saben que es el Project Management Institute, que nos da un marco de referencia de buenas prácticas de cómo gestionar un proyecto. La diferencia entre el PMI y la ACE es que la ACE incluye todo el proceso de proyectos como lo hace el PMI, pero agrega una etapa previa al proyecto, que es donde todavía el proyecto no se ha elegido, no se sabe cuál es, y entonces es cuando el inversionista tiene en su mente un proyecto o generar un activo. Entonces ese proceso de buscar, por ejemplo, tiene un dinero o puede conseguir un dinero prestado, ¿verdad? Entonces elegir qué proyecto, ese proceso que se da desde empezar a ver oportunidades de negocio, ver cuáles son los tipos de negocio o tipos de activos que más rentabilidad le pueden dar a su inversión, a su dinero, hace que entonces todo ese proceso se lleve y la ACE nos permite trabajar con esos conceptos para llegar a buen término de elegir un buen proyecto. Y luego que tenemos un buen proyecto, entonces, tanto ACE como PMI nos dan las buenas prácticas de cómo ejecutarlo eficientemente para lograr llegar a final del proyecto en tiempo y con el presupuesto que teníamos estimado. Entonces, aquí sería bueno que apaguen los micrófonos y que vaya a hablar, simplemente abre el micrófono y habla. Entonces, en este módulo de presto presupuesto, pues me permite interactuar con información en Excel, en Presto, en FIBDC, que es un formato que se llama BC3, que es un formato estándar común entre varios programas de presupuesto, o a partir de un archivo XML o a partir de cualquier input que tengamos que yo puedo digitar a mano y comienzo a elaborar mi EDT-WS para tener mi presupuesto, tal como habla el PMI y la ACE, que debemos de describir un alcance real del proyecto. Mientras más detallado, mucho mejor. Entonces, ese proceso de elaborar el EDT o WS es muy importante. Y ahí en esa misma etapa de presupuesto, pues podemos trabajar con la volumetría inicial, los famosos adicionales aprobados y pendientes para aprobar, para poder tener un verdadero alcance del proyecto. Ahí también podemos tener banco de precios o base de datos para poder agilizar el proceso
de realizar los presupuestos y utilizando un poquito de prefabricación, que nos habla el proceso BIM, que son esas 10 dimensiones que están ahí. La de décima dimensión nos habla de prefabricación, pues podemos tener una base de datos prefabricada con análisis de precio unitario que me permita fácilmente cuantificar y definir los análisis de precio unitario de cada una de mis partidas de mi ADT-WS para luego entonces tener ya un presupuesto final y poder cambiar los precios, ajustar los precios para poder entregar ese presupuesto a la propiedad para la licitación o el proceso que se esté dando para que me contraten, ¿verdad? En este mismo módulo también yo pudiera entrar en los famosos procesos de licitación del Estado, donde normalmente te entregan un machote o un listado en Excel, con Excel Tu Presto, que es una herramienta, que es un plugin que va dentro de Excel. Presto logra con inteligencia artificial lograr identificar cuál es la cantidad, unidad, descripción, precio, su total general y incorporar a Presto esa información con mi base de datos. Logro rápidamente hacer los análisis presupuestarios y por ende ya tengo mi presupuesto listo y Presto me permite, al darle un clic, generar un informe en formato Excel con todos las celdas linkeadas entre sí y con el ITEVI transparentado, de manera que ese es el entregable que normalmente nos piden en las licitaciones del Estado y inclusive hasta en las licitaciones privadas también suele pasar. Y entonces en una pestaña en Excel tengo el listado de partidas, en otra pestaña logro incorporar ese listado que viene de Presto en Excel con todas las celdas linkeadas y el ITEVI transparentado y genero desde Presto también otro reporte en Excel con cantidades totales y precios de cada una de las cantidades de los insumos que se lleva la obra. Por lo tanto, me queda un archivo de Excel con 3 pestañas, entiéndase, el resumen del presupuesto, los análisis y los insumos, y puedo con la función de VLOOKUP o buscar B corta, linkear cada uno de ellos entre sí para que cualquier cosa que yo cambie en precio se cambie en los análisis de precio unitario, igualmente se cambie en el precio que tengo en mi listado de partidas de mi licitación. De manera que eso hace que haya un proceso digitalizado, eficiente y que habla entre sí, ¿verdad? Con múltiples usuarios. Yo puedo tener en Presto una red donde yo tenga 2, 3, 5, 10, 20, 50 personas trabajando simultáneamente en el mismo archivo para lograr terminar ese presupuesto y luego poder presentar de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente y sobre todo con calidad de información. Si el presupuesto nos entregan sin volumetría y tenemos que generar volumetría, Presto nos ayuda con esa volumetría a partir de planos de WG o archivos en JPG, PNG o PDF y establezco una escala y puedo medir con ese módulo de lectura de planos de WG como si tuviera un archivo de WG y generar la volumetría necesaria para el presupuesto. Si me entregan un modelo en Revit con Costi, yo logro al darle un clic generar toda esa volumetría y me permite tener una relación bidireccional entre los elementos del modelo y los elementos del presupuesto y poder consultar de aquí hacia allá, de allá hacia acá, esa información. Igualmente pasa con los modelos de IFC, que pudieran ser a partir de un archivo de Revit, de Archicad, de Vectorworks, de Allplan o de cualquier otro programa arquitectónico de modelado, o en el caso de las obras civiles, pudiera ser a partir de Istram, a partir de Autodesk Civil 3D, de Tecla o de cualquier otra solución de Graphisoft, que hay unas cuantas para eso también, o de cualquier otra solución que pueda convertir ese modelo nativo de un archivo específico a un formato estándar internacional que se llama IFC, que me permite entonces poder interactuar desde Presto con el Presto IFC. Yo pensaba que... Sí, igualmente generar la volumetría para el presupuesto. Igualmente lo podemos hacer con Autodesk Construction Cloud,
podemos generar esa volumetría de esos modelos y convertirla en presupuesto. Y entonces en ese caso integraríamos los análisis presentarios de la base de datos, igual lograremos tener un presupuesto, pero en este caso cuando se involucra esos modelos y esos planos, pues tenemos una información todavía más certera de que realmente hemos considerado todo lo que estaba en el modelo o todo lo que estaba en el plano. De manera que si luego viene un plano con un cambio, entonces ahí ya se puede determinar que es un adicional a tomar en cuenta porque no fue entregado en su versión original cuando nos entregaron la información. Y entonces hay trazabilidad de la información, tanto a nivel de volumetría como a nivel de precios. Logro saber en todo momento de dónde salió cada número. Entonces, a partir ya tengo eso generado, como les decía, podemos sacar informes para entregables, ya sea en Excel, en PDF, como ustedes quieran. Inmediatamente tengo el presupuesto, puedo empezar a generar la planificación, como decíamos hace un momento. Puedo generar tareas a partir del mismo listado del presupuesto o ese listado del presupuesto agregarle tareas adicionales como normalmente suele pasar que en República Dominicana pues tenemos la particularidad de que los elementos estructurales se hacen el presupuesto por elementos individuales, columna C1, columna C2, columna C3, y cada uno de esos elementos se hace el análisis de precio unitario involucrando el encofrado, el envariado y el vaciado del elemento. Sin embargo, a la hora de hacer la planificación, pues necesariamente tenemos que segregarlo y reorganizarlo de otra manera. Tenemos que segregar todo el acero por un lado, todo el hormigón por otro lado y todo el encofrado por otro lado y agruparlo por niveles, normalmente en edificaciones. Y en el caso de las carreteras o obras lineales, pues pasa lo mismo, que yo tengo que saber mi volumetría kilómetro a kilómetro, si es así que lo estoy contabilizando, ¿verdad? Para poder llevar una gestión y un control de proyecto mucho más fácil y no y poder saber exactamente dónde estoy y no llegar a tener que esperar terminar la carretera completa para saber si estoy bien o estoy mal, sino que inmediatamente va pasando el tiempo, yo puedo saber cómo voy. Entonces esa planificación, como yo decía, se puede hacer a partir de Presto y si la tengo ya prehecha en Primavera P6 o en Microsoft Project o en Navisworks o en Synchro o en cualquier otro programa de planificación que se pueda exportar en un formato de XML, Presto lo puede leer e incorporarlo al proyecto. Pero en ese caso habría que homologar cada una de esas tareas con las partidas del presupuesto para que podamos hablar el mismo idioma, porque de lo contrario no voy a saber a qué equivale una parte del presupuesto con la planificación, que es el principal dolor de cabeza que normalmente tienen las empresas, que no saben a qué equivale una cosa con otra. En ese caso, sí. En ese caso, sí debemos de linkear esas dos cosas, las partidas con las tareas del programa de código. También en ese módulo, pues me permite exportar desde Presto a formato Primavera P6 o a Project o a Navisworks o a Synchro o a cualquier formato, cualquier programa que use formato XML y se pueda leer entonces la planificación que hemos hecho en Presto en ese otro programa. Con la ventaja de que como está linkeado con el presupuesto y por ende con los análisis de precio unitario y por ende con los insumos, esa planificación pasa con todos los recursos para el programa de Microsoft Project o Primavera o Navis o Synchro o cualquiera de ellos. Esa es la gran ventaja. Y en esos otros programas suele ser mucho más difícil y más complicado desarrollar esa parte. También en ese módulo, Presto me permite trabajar con el diagrama de espacio-tiempo que gestiona y controla no solamente las duraciones que trabaja el diagrama de Gantt, sino los recursos para poder garantizar un rendimiento que realmente me garantice que esa duración que yo puse en el diagrama de Gantt, en la duración, es correcta y es posible hacer. Con el diagrama de espacio-tiempo puedo lograr esa gestión, ese control.
Presto también me controla las obras con un reporte que se llama DSMA 14, que son 14 preguntas que el gobierno federal de los Estados Unidos realizó un estándar para saber cómo va la obra. Y si ese presupuesto fue hecho con modelos de Revit o de IFC, la planificación también me va a permitir ver los elementos que están planificados en el modelo, ya sea de Revit o de IFC. Y por último, como hablábamos de las tres etapas, ¿verdad? Presupuesto, planificación y ejecución, pero esto le llama gestión del proyecto a la ejecución, y ahí también puedo ir registrando día a día, semana a semana, mes por mes, el avance de obra y poder ver si está hecho con modelos de Revit o IFC, cada uno de los elementos que se han ido ejecutando. Y poder, inclusive, comparar la planificación con la ejecución y visualmente en los modelos poder ver con una escala de colores en verde lo que está adelantado y en rojo lo que está atrasado y en gris lo que no está ejecutado y poder ver y gestionar mi proyecto de una manera mucho más ágil y mucho más fácil. ¿Cuántos dolores de cabeza no hemos tenido en saber si la obra realmente está adelantada o está atrasada y en dónde y cómo y cuándo y en fin? Cuando se atrasa la obra, entonces no me permite implementar bien el proceso como hablamos aquí del LPDS, el IPD y el LPS. O sea, todo eso estamos hablando de Lean Construction. Estamos hablando de que si la planificación se atrasa, entonces es porque hay un retrabajo, es porque hay algo que no está del todo bien y que el listado de insumos a comprar y a contratar, si queremos implementar el justo a tiempo, tal como promueve el Lean Construction, no lo vamos a poder hacer, sino no nos valemos de ir reajustando ese listado en función del adelanto y retraso de la obra. Igualmente, el IPD es que nos permite poner a colaborar todos los interesados desde tempranas edades en el proyecto para que cada uno vaya diciendo lo que realmente necesita que el proyecto tenga y cuando se termine el proyecto no venga la sorpresa de que haya que cambiar cosas o sustituir cosas por otras, donde ahí sí vamos a perder no solamente tiempo, dinero, sino también mucho tiempo y el tiempo se convierte en un bien intangible que no se puede recuperar. El dinero se puede recuperar buscando más préstamos y más cosas, pero el tiempo no se puede recuperar. Si una semana se perdió, se perdió. No hay forma de recuperarla. Lo que podemos hacer es, sí, plan de acción para ver si trabajamos en dos tandas o en tanda extendida o en fast tracking para ver cómo recuperamos eso. Pero eso va a implicar dinero, mucho dinero. Entonces, luego que tenemos todo eso gestionado, obviamente es porque la obra, ya hace rato que empezó la gestión de compra y contratación, que se da a partir de que del listado de cantidades totales que el presupuesto, perdón, que la planificación me da a partir del presupuesto. Y aquí yo puedo gestionar todo ese proceso de compra y contratación, solicitando precios, haciendo comparativo de precios y seleccionando suplidores, haciendo contratos y a partir de ahí entonces generando órdenes de compra, conduce, factura y poder ver los famosos vencimientos de pago, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y luego de todo eso generar esa información digitalmente para que cualquiera de los programas de contabilidad financiero, fiscal, contable que me permitan que lleve yo en mi empresa sin tener que volver a digitar de nuevo la información, pueda yo seguir generando mi información y mi proceso de trabajo sin tener que retrabajar, sin tener que desperdiciar tiempo en cosas que ya estaban hechas, como decíamos con Lean Construction y con presupuesto, planificación y ejecución en cuanto al proyecto. Y en ese proceso también de ejecución de obra, vamos a poder ver el avance de obra y poder compararlo, como decíamos hace un momento, con la planificación, tanto a nivel gráfico en los modelos, como también a nivel de tablas y de números, ¿verdad? Y poder establecer también la implementación del método del valor ganado y del sistema de información económica que me da el dinero comprometido del PMI y de la ACE. Y entonces ahí entra otro programa que ya hemos incorporado dentro de nuestro diario vivir, en nuestra empresa, que se llama EPC Tracker. ¿De qué estamos hablando de EPC Tracker? EPC Tracker es un programa que me ayuda a digitalizar el avance de la obra. Ese presupuesto y esa planificación que yo hice en Presto,
o en Excel o en Primavera o en lo que sea, yo puedo incorporarlo en EPC Tracker y él entonces, a partir de ahí, me va a mandar esa información a unidades de celulares de cualquier usuario que yo configure y me va a poder dar seguimiento y reporte de cómo realmente mi obra está avanzando. Y esa obra, tal como especifica aquí, ¿verdad? Esa planificación, ese presupuesto que yo hice, se carga aquí a EPC Tracker y comienza entonces el control de la ejecución. ¿Pero qué? Comienza esa ejecución y control en tiempo real en la obra. O sea, día a día, cada personal de la obra que así sea configurado va a tener un listado en su propio celular de las cosas que tiene que hacer diario. Y va a haber un supervisor o tantos niveles de supervisión para que ese trabajo se confirme que realmente sí se pudo ejecutar correctamente. Inmediatamente se valide que sí se ejecutó correctamente, entonces va a generar las certificaciones o publicaciones tanto en EPC Tracker como en Presto y es automático, nadie tiene que ponerle la mano, automáticamente quede validado y certificado por todo el flujo de aprobación, automáticamente queda digitado en Presto y podemos entonces ver todas estas ventajas que estamos aquí considerando como decíamos, de registro de presupuesto y de planificación. EPC Tracker también me ayuda y maneja un CDE, o sea, un entorno común de datos para poder tener los planos en un solo sitio y siempre saber cuál es el último plano, no estar rompiéndome la cabeza de cuál es el último plano. También ahí puedo tener documentación contractual, roles, permisos y demás, gestión de aprobación documental, de cómo fluye, y el control de la ejecución, como decíamos, con comunicaciones trazables, tanto a nivel de correos, WhatsApp, mails y de todo. EPC Tracker va registrando todo eso en cada actividad y yo puedo ver un flujo de información de la trazabilidad de una incidencia que se dé, por ejemplo, que el vaciado de las columnas no va a ser hoy a las 3 de la tarde, sino mañana a las 8 de la mañana. Entonces ahí ya se informa y todo el mundo, sin tener que nadie llamar a nadie ni nada, todo está en el sistema y todo el mundo se entera. Que una columna quedó con una cucaracha, todo el mundo se entera, ahí mismo se establecen los responsables y se le da seguimiento a todo eso. Y se integra con personal contratista, subcontratista y hasta la propiedad que ustedes quieran, sin ningún problema. Aquí también manejamos otra gestión de valor ganado, pero ya a nivel financiero, no a nivel de la ejecución de la obra. Y todos los informes quedan a nivel de un clic. Y como decíamos en la comunicación o certificaciones, son ágiles y fehacientes y con mucha información de calidad, de realmente qué está hecho y son automáticamente enviadas a Presto y me genera entonces un dashboard o un estado de resultados de la gestión que hemos hecho. Lamentablemente es muy corto el tiempo, pero hemos tratado de poder hablar un poquito de todo lo que queríamos hablar. Vamos a ver aquí en las preguntas. Saludos. Por ahora no tenemos contemplado un certificado por la participación. Ok, eso contesta Yadira. Alguien le preguntó de un certificado por participación. Dice aquí otra persona, ¿cuál es más o menos el costo de esa app? ¿Se instala como un módulo de Presto? No. EPC Tracker es un programa independiente, no tiene nada que ver con Presto ni RipSpain, pero sí es parte del ecosistema que Presto puede aprovechar. Es un software también español, está en la nube, en una URL yo entro y puedo inmediatamente trabajar y tiene costos de alquiler por año en función de la cantidad de usuarios que quieras implementar y la cantidad de obras que quieras tener simultáneamente.